¿Qué tal están? Bienvenidos a Herrera en COPE. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La actualidad de esta jornada sigue estando marcada por un nombre propio, el de Cayetana Álvarez de Toledo. En las últimas horas hemos ido conociendo más detalles de cómo se cocinó su destitución como portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. El desgaste venía de atrás, ya había tenido enfrentamientos con Teodoro García Egea o con Alberto Núñez Feijóo, y la tensión iba en aumento. Además, Cayetana llevaba meses defendiendo un gobierno de concentración entre el Partido Popular y el Partido Socialista para abordar las reformas que necesita España sin depender de independentistas y populistas. Pero Pablo Casado, no compartía precisamente esta opinión. Pero el detonante parece que fue las palabras de Álvarez de Toledo sobre don Juan Carlos. Pablo Casado había dejado clara la postura del PP en una entrevista al diario ABC el pasado 10 de agosto, una entrevista en la que defendió el legado del rey emérito. Sin él, decía Casado, no podría haberse consolidado el Estado social, democrático y de derecho en nuestro país. Bueno, pues solo unos días después, en otra entrevista, en la de este pasado domingo, Álvarez de Toledo criticaba precisamente la salida de España del rey don Juan Carlos. Decía que fue un error y que además tenía que haber dado explicaciones a los españoles. Es decir, la línea oficial del partido era apoyar sin matices al anterior monarca, pero Cayetana, ejerciendo una vez más de verso suelto, se desmarcó y dijo sencillamente lo que pensaba. Y ahí está precisamente para muchos el problema, que Cayetana siempre ha hablado sin filtros, siendo más portavoz de sí misma que del Grupo Popular. De hecho, en su comparecencia ante los medios de comunicación, nada más conocer que había sido destituida, ella misma destacaba el choque con Pablo Casado. El señor Casado considera que mi concepción de la libertad es incompatible con su autoridad. Siempre he creído y creo que la discrepancia no es sinónimo de deslealtad, que la libertad no es indisciplina y que el pensamiento propio nunca es un ataque a la autoridad. Cayetana mantiene el respeto intelectual de todo el partido, pero el portazo que dio a su salida con esta comparecencia, contundente comparecencia, no ha sentado desde luego nada bien entre los varones populares que han optado por el mutismo. La verdad que han sido muy pocos los que se han pronunciado sobre su salida. Alejandro Fernández sí lo ha hecho, es el presidente del Partido Popular de Cataluña y ha escrito unas palabras cariñosas sobre la diputada que, recordamos, fue cabeza de lista por la provincia de Barcelona. Ha dicho que Álvarez de Toledo es la voz imprescindible, libre y culta que también representa el espíritu de la España de los libres e iguales. Y la eurodiputada Isabel Benjumea ha lamentado la destitución, al tiempo que decía que Cayetana es una de las personas más capaces y brillantes que había conocido, una mujer valiente, luchadora y coherente. También se ha pronunciado Esperanza Aguirre, que ha escrito en Twitter que Cayetana ha sido la mejor portavoz que han tenido los principios y valores del Partido Popular en el Congreso. Y llama también la atención que otra de sus defensas venga de fuera de su partido. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, de Ciudadanos, asegura que discrepar no es traicionar y que en los partidos caben distintas voces. El cesarismo está dejando huérfano de inteligencia la política nacional. Y es un desastre. La incapacidad de admitir la diversidad de opiniones entre los partidos, la inteligencia y el debate. También se ha conocido que Pablo Casado ofreció a Álvarez de Toledo ser secretaria general de la Fundación Concordia y Libertad, un laboratorio de ideas prácticamente similar a la Fundación FAES, que se desvinculó del partido en el año 2016. Con este ofrecimiento, Pablo Casado intentaba mantener a Álvarez de Toledo vinculada al partido y además le ofrecía un espacio acorde a su perfil intelectual. De momento, Cayetana no ha desvelado cuáles van a ser sus planes de futuro, ni siquiera ha dicho si va a continuar como diputada en el Congreso. Y lo que tampoco cesan son los ecos de la salida de España del rey don Juan Carlos. Desde que se conoció la noticia el pasado 3 de agosto, muchos echaron de menos voces destacadas del mundo de la política, de la judicatura o del mundo económico que defendieran el papel de don Juan Carlos durante la transición. Bueno, pues esas voces han tardado, pero han llegado, ya se han pronunciado 75 ministros y antiguos altos cargos del PSOE, PP y UCD
han firmado un manifiesto que reivindica su legado de 4 décadas y su labor en beneficio de la democracia y la nación. Ese manifiesto lo firman, entre otros, Alfonso Guerra, Rodolfo Martín Villa, José Luis Rodríguez Ibarra, César Antonio Molina, Celestino Corbacho, Jaime Mayor Oreja, Cristina Alberdi o Soledad Becerril, la primera mujer ministra de la democracia. Es una defensa del tránsito que hicimos de la dictadura a la democracia, del papel que jugó el rey Juan Carlos, y valoramos por eso el legado del rey Juan Carlos. No nos metemos en otro tipo de consideraciones. El manifiesto asegura que el reinado de don Juan Carlos constituyó la etapa histórica más fructífera que ha conocido España desde el comienzo del siglo XIX. Y recuerda que serán los tribunales los que tendrán que decidir si sus acciones pudieran ser merecedoras o no de reprobación. Pues en esa misma línea se ha pronunciado, aunque sin citar expresamente al rey emérito, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que como saben es jueza. Robles hace un alegato de la presunción de inocencia. Y a mí me gustaría hacer un llamamiento con mayúscula al respeto a la presunción de inocencia de todo el mundo. Hay gente que no sé por qué razones olvida incluir la presunción de inocencia en la Constitución. Costó mucho en este país. Algunas personas hacen juicio de culpabilidad respecto de otras, no me importa quiénes sean. Se están olvidando que la presunción de inocencia es uno de los pilares básicos del Estado de Derecho. Lección de Derecho, la que imparte Margarita Robles a sus socios de gobierno, a los ministros y representantes de Podemos, que desde el momento en que se conoció la salida de España de don Juan Carlos, ya lo estaban condenando, y eso que ni siquiera está imputado. Y tenemos que hablar también del coronavirus, porque después de semanas de crecimiento constante, España ha superado una barrera psicológica importante, el nivel de riesgo muy alto. Fíjense, el Centro Europeo para la Detección y Control de Enfermedades cataloga como riesgo muy alto tener más de 120 casos positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Es decir, riesgo muy alto, 120 casos positivos. Bueno, pues en nuestro país ya rebasamos esa cifra. Ya hay 132 casos por cada 100.000 habitantes, más que en ningún otro país de la Unión Europea. Concretamente, Luxemburgo y Malta tienen, por ejemplo, 98, 88 en Rumanía, 41 casos en Francia, 25 en Portugal o 10 casos en Italia. Sorprende precisamente que Italia pues tenga una de las tasas más bajas, porque fue el país donde se situó el epicentro de la pandemia en Europa, pero ya ven que están controlando mucho mejor que, por ejemplo, nosotros los brotes que se están produciendo en las últimas semanas. A día de hoy en España hay 4 comunidades autónomas, Aragón, País Vasco, Navarra y Madrid, que superan los 200 casos por cada 100.000 habitantes. En las últimas 24 horas se han registrado 2.128 nuevos contagios en nuestro país, casi 300 más que en la jornada anterior, y se han notificado también 24 fallecidos. Y para intentar frenar la curva de positivos, las comunidades autónomas están incrementando las medidas restrictivas al margen de esas medidas que acordaron el pasado viernes con el Ministerio de Sanidad. En Murcia han detectado que muchos de los contagios se producen durante el traslado a los puestos de trabajo, por eso van a limitar a la mitad la ocupación de los vehículos. En Canarias se prohíben todos los deportes que requieran contacto físico. Aragón está habilitando espacios para que se puedan aislar a los asintomáticos si no pueden hacerlo en sus casas. En el País Vasco, las agrupaciones en calle, bares y restaurantes serán de máximo 10 personas. En Málaga, la ciudad de Marbella va a cerrar sus playas a las 9:30 de la noche. En Aranda de Duero, en Burgos, el confinamiento se ha prorrogado hasta el viernes. Y mientras en Madrid se siguen haciendo pruebas masivas de manera aleatoria, se cita por SMS a miles de ciudadanos entre los 19 y los 45 años, pues para que se hagan de manera voluntaria una PCR. ¿Y qué se están encontrando las autoridades sanitarias? Pues la baja participación, es decir, la poca colaboración, porque hay mucha gente que, aunque ha sido convocada,
no se está presentando a la prueba. Uno de los motivos es que si dan positivo, aunque no tengan síntomas, lógicamente tienen que guardar la cuarentena. Y esto de aislarse en casa, pues a unos no les apetece demasiado y otros temen que les pueda afectar en sus trabajos. Pero el aislamiento es fundamental, es básico para garantizar que el virus no siga viajando y poder cortar la cadena de transmisión. Lo hemos dicho 1000 veces, esto lo tenemos que parar entre todos y depende de nuestra responsabilidad y de nuestro compromiso. Y si esto no da resultado, pues no queda otra. Habrá que tirar de obligatoriedad y de multas. Es triste, pero es así. A veces no reaccionamos hasta que no nos tocan el bolsillo. ¿Que te llaman para hacerte una PCR? Pues si no tienes una justificación, te la tienes que hacer sí o sí. Lo mismo que cuando, por ejemplo, te llaman para formar parte de una mesa electoral. No es una opción. Tienes que ir obligatoriamente, te guste o no. Está claro que el coronavirus, además de poner a prueba nuestro sistema sanitario en los meses más duros de la pandemia, también nos está poniendo a prueba como sociedad. Y desgraciadamente vemos que sigue habiendo mucho irresponsable.